La lluvia azotaba de costado cuando apagué el letrero de neón que anunciaba abierto. Siseó como si estuviera furioso por el cierre. Eran las 22:40 de la noche del 12 de octubre de 2021. Y yo estaba cerrando el horno del puerto, mi panadería en el bohemio Cerro Alegre de Valparaíso. El viento que subía desde la bahía se colaba bajo mi abrigo como si este fuera de papel, calándome hasta los huesos. Mi único deseo era contar el dinero de la caja y regresar a casa, a la calidez de mi departamento. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, quizás de unos 9 años, sentada bajo el toldo de una parada de autobús al otro lado de la calle. Estaba empapada hasta los tuétanos, tiritando visiblemente. Su chaqueta morada, de un tono demasiado brillante para una noche tan oscura y desapacible, se le pegaba a los brazos como papel mojado. Una de sus perneras estaba enrollada muy arriba, revelando una pierna protésica de fibra de carbono debajo de la rodilla. No lloraba. Simplemente estaba sentada allí, con una lonchera rosa abollada en su regazo, aferrándose a ella con una tenacidad que sugería que valía más que su propia ropa mojada. Crucé la calle trotando, el frío perforando mis pulmones. ¿Te quedaste atascada?, le pregunté. Asintió una sola vez, sus labios púrpura y sus dientes castañeteando con fuerza incontrolable. ¿Vamos?, dije sintiendo un nudo en la garganta. No te quedarás aquí sentada toda la noche. Desbloqueé la puerta de la panadería y le indiqué que entrara con un gesto. Se movió con lentitud, arrastrando el pie protésico chirriante por la alfombra de goma mojada, como si tuviera vida propia y quisiera resistirse. Una vez dentro, encendí los 2 calefactores que tenía, acercando 2 taburetes al mostrador. Le preparé un chocolate caliente, cargándolo con una montaña de crema batida como si fuera una fiesta de cumpleaños. Ella envolvió sus pequeños dedos alrededor de la taza, un gesto que denotaba una necesidad desesperada de calor, como si no hubiera sentido uno en semanas. Me llamo Valentina, dijo con una voz suave pero firme. ¿Y dónde está tu mamá? Mamá está trabajando hasta tarde, respondió, su mirada fija en el vapor que emanaba de la taza. ¿Dónde trabaja?, insistí, intentando mantener un tono tranquilizador. Ella restaura piezas de arte en un pequeño taller en el centro. Usualmente termina a las 10. Quizás su teléfono se quedó sin batería. Le deslicé un sándwich de jamón y queso tibio de la bandeja que estaba a punto de desechar, añadiendo también un nudo de canela que no se había vendido. No dudó. Simplemente dijo gracias y comenzó a comer, racionando cada bocado como si fuera el último. Le pregunté si tenía un número de teléfono de su madre. Sacó una nota húmeda y doblada de su lonchera, con 2 números escritos con Sharpie. Probé ambos. El primero fue al buzón de voz, el segundo ni siquiera sonó. ¿Tienes una foto?, pregunté. Asintió y me entregó un teléfono con la pantalla agrietada. Allí estaba su madre, Sofía, quizás de unos 35 años, ojos cansados, cabello recogido. Parecía haber visto suficiente del mundo, pero seguía adelante de todos modos. De reojo, noté algo que me detuvo en seco. Al otro lado de la calle, una camioneta de lujo de color obsidiana se había detenido. Luces apagadas. Motor encendido. Simplemente estaba allí, acechando. Aparté la mirada, como si eso pudiera hacerla desaparecer. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió. Una mujer elegante entró con un impermeable impecable y tacones demasiado altos para los charcos que se habían formado. «Soy Carmen», dijo, su voz suave como la atención al cliente de primera clase. «Vengo a recoger a Valentina. Su abuelo me envió». Sofía tuvo un imprevisto. Valentina no se movió. Solo me miró, como esperando mi aprobación. Yo no era su padre. Ni siquiera era un amigo. Solo era el tipo que le había dado chocolate caliente y había intentado hacer lo correcto. Aún así, sentí que algo no encajaba.
Envolví 2 galletas de mantequilla en papel encerado y se las metí en el bolsillo. Dile a tu mamá que Elías de El Horno del Puerto te mantuvo calentita. Carmen sonrió como una azafata, todo amabilidad forzada, y abrió su paraguas. Valentina tomó su mano. Mientras cruzaban la calle, la puerta de la camioneta se abrió. Alguien ya estaba dentro, observando, esperando. La lluvia golpeaba el toldo con el sonido de clavos en un tejado. Me quedé allí, sosteniendo un paño de cocina húmedo, preguntándome qué demonios acababa de salir de mi tienda. Cerré, conté la caja vacía. El alquiler vencía en 12 días y me faltaban 900,000 pesos. Me dije que había hecho suficiente. Mirando hacia atrás, ese fue el momento. Esa pausa. Ese segundo en el que sentí que algo andaba mal y no hice nada. Fue entonces cuando la noche cambió. A la mañana siguiente, a las 4:25 de la madrugada, estaba con los codos hundidos en la masa. Solo yo, la mezcladora y el olor a harina que se me pegaba a la piel. Mis hombros ya gritaban por el lote de masa madre, pero tenía 3 cubos más que preparar antes del amanecer. Al principio no oí la campana por el ruido, pero cuando lo hice, levanté la vista, esperando a un proveedor o a Marcos llegando temprano. En cambio, un hombre alto con un abrigo de lana color pizarra entró como si fuera dueño del mismo oxígeno. «Señor Navarro», dijo. Me limpié las manos en el delantal. «¿Ese soy yo? Soy don Octavio Montenegro, del Consorcio Montenegro». Solo escuchar el nombre hizo que las luces parecieran más brillantes. Ese era el hombre de la camioneta. No se molestó en sentarse. Simplemente se acercó al mostrador y miró a su alrededor como si estuviera evaluando los metros cuadrados. Echó un vistazo a las bandejas de pasteles que había preparado para la recogida de la mañana. Luego colocó una carpeta entre nosotros como si estuviera entregando una citación. «Aprecio lo que hizo por mi nieta anoche». No dijo gracias. Dijo aprecio, como una nota trimestral. Abrí la carpeta, con la harina aún en mis dedos, y hojeé páginas que no pertenecían a una pequeña panadería. Acuerdo de proveedor, estimaciones de volumen, esquemas de distribución, desglose por tienda y región. 30 locales a lo largo de Chile Central y Sur, lanzando una renovación de marca para el desayuno en el primer trimestre. El volumen inicial podría alcanzar las 1,600 unidades al día para marzo, dijo. Hice los cálculos en mi cabeza. Crudos, rápidos, 312 millones de pesos brutos anuales. Quizás la mitad de eso después de mano de obra, ingredientes, embalaje, combustible, los 100,000 otros costos ocultos que la gente olvida. Pero la parte que me atrapó con fuerza estaba al final de la segunda página. Cláusula de exclusividad de 12 meses. Renovación automática. Penalizaciones por incumplimiento. No negociable. Levanté la vista. Ese es un contrato infernal para dejar caer antes del amanecer. Él no parpadeó. No hago caridad, señor Navarro. Resuelvo cuentas. Empaqué una bandeja de churros, el azúcar pegándose a mis dedos. Dijo nieta. ¿Valentina? Está bien. Su voz dijo que la conversación terminaba ahí. Sus ojos dijeron que ni se me ocurriera preguntar más. Pensé en la máquina de espresso averiada que aún no había arreglado. En mi alquiler, 4,860,000 pesos vencían el primero, y ya me faltaban 900,000. ¿Puedo pensarlo unos días? Tiene 48 horas. Carmen entró por la puerta como si hubiera estado esperando su señal. El mismo impermeable, la misma calma practicada. Colocó su tarjeta junto a la carpeta. Ofreció una sonrisa cortante y no dijo nada más. Salieron como si abandonaran una sala de juntas, no una panadería. Olía a cuero y a coches nuevos en el segundo en que se fueron. Me apoyé en la mesa de preparación, manos sucias de harina.
croissants levándose a mi lado como pequeños botes pálidos. La cláusula de exclusividad me gritaba desde la carpeta abierta. Un solo proveedor, sin ventas externas, atado por un año con una renovación de 12 meses sin culpa. La única salida eran los honorarios legales y los medicamentos para la presión arterial. Tomé el teléfono del mostrador y marqué el número de la nota que Valentina me había mostrado. Esta vez sonó. Luego, una voz suave contestó. «¿Hola? Hola, soy Elías. Dirijo el horno del puerto. Mantuve a Valentina a salvo de la lluvia anoche. Solo quería saber cómo estaba». Hubo una pausa. Luego dijo, «Gracias. Estoy realmente agradecida de que estuvieras allí. Mi padre envió a Carmen a recogerla. No volverá a suceder». La forma en que dijo «mi padre» hizo que algo se moviera en mi estómago, como un niño obligado a decir «señor» en cada cena. «¿Está bien?», pregunté. Parecía asustada de irse. Está acostumbrada a ser cuidadosa, pero está bien. Gracias de nuevo. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí un rato, observando la luz temprana golpear las ventanas al otro lado de la calle principal. Las nubes comenzaban a abrirse apenas, pero no se sintió como un alivio, más bien como el tipo de mañana en que el cielo te engaña y descarga lluvia una hora después. Los pequeños proveedores no tienen muchas oportunidades. Las grandes cadenas sí las tienen. Las que tienen abogados y hojas de cálculo e inversores que nunca han tocado la masa en sus vidas. Esto se sentía como una oportunidad, seguro, pero tenía un anzuelo. Y ya podía sentir cómo se enganchaba. Firmé el acuerdo provisional el 15 de octubre. Un periodo de revisión de 90 días. Lanzamiento en 10 tiendas. Si todo no se derrumbaba antes. El papel no se sentía real en mis manos. Lo que sí se sintió real fue la visita programada para las 6:30 de la mañana siguiente, en el centro de producción del Consorcio Montenegro, en la zona industrial. Su operación no era una cocina. Era una máquina con suelos de baldosas. Hornos industriales del tamaño de pequeñas furgonetas forraban las paredes, expulsando calor como motores a reacción. Los techos eran altos y blancos, con un zumbido silencioso en lo alto de cualquier sistema que mantuviera ese lugar más frío de lo que cabría esperar. Hombres y mujeres con delantales negros y redes en el cabello se movían como piezas de un reloj, sin pasos desperdiciados, sin segundas miradas. Carmen me recibió en la entrada. El mismo tono controlado, la misma expresión indescifrable. «Por aquí, señor Navarro. Elías está bien». Ella no lo reconoció. Simplemente giró sobre sus talones y caminó. Se movía rápido, pero no demasiado rápido. Tenía una forma de seguir a dónde iban mis ojos. Cuando me detuve en una línea de empaque de masa congelada, ella se detuvo. Cuando miré una estación de portapapeles donde 3 hombres verificaban sellos de tiempo, le dio 2 segundos extra. Así supe que estaba prestando atención. Para su jefe, no para mí. Estábamos a medio camino de la cámara de refrigeración, cuando un hombre de pelo gris y mirada muerta extendió su mano como si esperara que le besara un anillo. «Oh, aprendiz, adquisiciones». La estreché, firme. Pero él apretó más fuerte, como si quisiera medir los huesos de mi palma. «Un placer», dije. Asintió una vez y siguió caminando, sin charla trivial. Esa fue la primera vez que tuve la sensación de que me estaban pesando. Desglosado en margen, no en valor. Carmen me guió a través de un juego de puertas dobles marcadas «Fin del recorrido del cliente». Pero no nos detuvimos. Ella tenía autorización. Entramos en un pasillo pulido con cristales de seguridad a ambos lados. En algún lugar en la distancia, oí el leve zumbido de una batidora comercial poniéndose en marcha. Sofía ya estaba en el pasillo cuando doblamos la esquina. Jeans, suéter gris, sin maquillaje
y una mirada perdida que parpadeó en el momento en que vio a Valentina pasar a su lado en un pequeño patinete morado. «Buenos días», dije. Me dio una pequeña sonrisa. «Gracias por anoche», dijo, no a mí, sino sobre mí, como si estuviera leyendo una tarjeta de agradecimiento que alguien le dijo que enviara. Abrazó a Valentina, rápido y a un lado. Luego se enderezó como si hubiera recordado que alguien podría estar observando a través del cristal. Don Octavio apareció 10 minutos tarde, sin disculpas. El pasillo simplemente se alteró cuando llegó. La gente se apartó como si fuera el clima, no un hombre. No perdió el tiempo. ¿Cuál es la vida útil de su producto actual? Asumiendo descongelación y servicio a 5 grados Celsius. 3 días y medio. Pero la calidad baja considerablemente después de 36 horas. ¿Pérdida por transporte? 0.8% si se empaca correctamente. Hasta 1.5% si se deja que el vapor quede atrapado. Pasamos por estantes de pasteles empaquetados como ladrillos. Expliqué los rangos de temperatura de la masa, el laminado de mantequilla, la ciencia de lo que sucede cuando se cortan esquinas. Ricardo sonrió con suficiencia ante esa última parte. Parecía un tipo que había cortado muchas esquinas y culpaba al cocinero cuando las cosas se desmoronaban. Valentina tiró de la manga de su madre. ¿Puedo ver la batidora grande? Antes de que Sofía pudiera responder, Carmen dijo, «Puede. Me quedaré con ella». Valentina sonrió y se alejó por el pasillo como si ya conociera el camino. Me quedé con Sofía junto a un estante de bandejas de horno. Hablamos de cosas triviales, pero no lo eran tanto. «¿Desde cuándo horneas?», preguntó ella. «Desde que tenía 17. Tuve un jefe que hacía todo desde cero. Se me pegó». Ella asintió. «Mi padre solía llevarme a una panadería en Valparaíso cuando era niña. El tipo allí hacía una masa de tarta tan ligera que prácticamente se desmoronaba en el aire. Parece que le importaba. Así era. Por eso el lugar ya no existe». No dijo nada más por un momento. Luego, «Mi padre me está ayudando con algunas cosas. La custodia de Valentina, principalmente». Usó la palabra condiciones, sin usarla, pero oí custodia, escondido detrás. No presioné. Regresamos a la mesa principal de la sala de conferencias cerca de la cocina de pruebas. Don Octavio estaba al frente, sosteniendo un cronograma impreso de lanzamiento. «Estamos preparados para lanzar un piloto. 8 tiendas, hasta 800 unidades por día, comenzando el 9 de enero. Pasé a los datos financieros en mi carpeta. No está mal, pero no es suficiente. 12 tiendas, revisión estricta a los 60 días. Sus ojos se desviaron hacia los míos como si estuviera recalculando. 10 tiendas, dijo. No negociable. Cerramos el trato. Su agarre no aplastó, no se demoró, pero no fue cálido. Decía, estás en la familia, pero no eres familia. Carmen regresó con Valentina, quien divagaba alegremente sobre las velocidades de la batidora y las relaciones de engranajes. Sofía parecía aliviada, pero no lo mostró directamente. Solo me lanzó una mirada de soslayo que decía que no estaba acostumbrada a ver a alguien manejar tan bien a su hija. Mientras salíamos, Ricardo me alcanzó y se colocó a mi lado como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Tengo otras panaderías en fila, Navarro. No eres el único que sabe de masa. Dejé de caminar. ¿Ya me estás amenazando? Sonrió. Esa sonrisa apretada del tipo de adquisiciones. Te estoy dando motivación. No te resbales. Le sostuve la mirada. No parpadeé. De vuelta en la camioneta, subí por la avenida 15 de Valparaíso, con el amanecer rebotando en el tablero. La carpeta del contrato estaba tirada en el asiento como si pudiera quemarlo. Me dije que había hecho un movimiento inteligente, que los números tenían sentido, que era hora de crecer. Pero en el fondo sabía la verdad. Acababa de estrechar la mano en un gran trato con gente mala.
Cuando regresé a la panadería esa noche, tenía 10 correos electrónicos del equipo de Montenegro y los brazos sin fuerzas. Eso fue el 23 de noviembre. Diciembre cayó como un maldito ladrillo. El primer fin de semana golpeó más fuerte de lo que esperaba. Los pedidos navideños se acumularon. Las recogidas al por mayor aparecieron 2 horas antes, y una fila que salía por la puerta antes del amanecer. Estaba rellenando bandejas más rápido de lo que podía apilarlas. Quemé la mantequilla de una semana entera en 4 días. Conduje a Viña del Mar un lunes y pagué $3,400 en efectivo por una fermentadora usada a un panadero jubilado que parecía no haber sonreído desde la dictadura. La transporté yo mismo en una furgoneta prestada y pasé 2 horas luchando para meterla en la esquina del cuarto trasero, raspando el yeso y mis nudillos en el proceso. Pero funcionó. Esa máquina me salvó el pellejo. Marco se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran, y por un minuto pensé que quizás finalmente estábamos en la misma página. Eso fue hasta que se apoyó en el cubo de harina una noche y dijo: si voy a quedarme de noche, quiero el 20%, capital total. Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Prueba con el 8, dije. Con un bono si alcanzamos las 1000 lemon de 200 unidades diarias para el 10 de febrero. Sonrió, pero no con los ojos. Esa parte debería haberme afectado más de lo que lo hizo. Lo atribuí al estrés. Ahora sé más. Valentina y Sofía pasaron 2 veces durante las primeras semanas. Despejamos un cajón de leche y volteamos una bandeja de horno para que Valentina tuviera su propio taburete para observar cómo se levantaban las masas. Hizo 100 preguntas sobre la levadura. ¿Por qué burbujea? ¿Cómo saber cuándo está cansada? Una niña aguda, no se le escapaba nada. Sofía trajo sopa la segunda vez. Yo estaba a mitad de un lote y no había comido desde la noche anterior. Dejó el termo y dijo: supuse que te saltaste la cena. Luego me limpió la harina de la mejilla como si no fuera gran cosa. Gracias, dije. Ella asintió. Pareces un tipo que necesita recordar que la comida no es solo trabajo. Eso se me quedó grabado más tiempo de lo que quería admitir. 3 días después, mi casero vino a revisar el medidor de agua, muy casual. Estaba a medio camino de su auto cuando se dio la vuelta y dijo: oye, solo para que sepas, un desarrollador hizo una oferta por el edificio, pago en efectivo. No es un trato cerrado, pero el aviso podría ser de 90 días. Lo dijo como si estuviera comentando el clima. Luego se subió a su camioneta y se marchó. No tuve tiempo de entrar en pánico. Tenía 7 pedidos al por mayor que entregar antes del jueves y un congelador que volvía a fallar. Llamé a Carmen esa noche mientras cargaba muffins en el refrigerador trasero. ¿Alguna noticia sobre contratos a más largo plazo después del piloto?, pregunté. Su respuesta fue suave, pero cautelosa. Eso dependerá de la junta. Están revisando el volumen, los márgenes y los precios el próximo mes. ¿Alguna posibilidad de que me den un adelanto sobre la dirección? Ella hizo una pausa. Después de la reevaluación de precios, sí. No antes. Sabía lo que eso significaba. Quédate quieto. Sigue horneando. No hagas demasiadas preguntas. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de Ricardo. Asunto: sugerencia de optimización de costos. Quería que cambiara la mantequilla por grasas flexibles. Sus palabras. Respondí y escribí una palabra. Luego pulsé Enter y la escribí 2 veces más. No, no, no. Su respuesta llegó 10 minutos después. Solo una cara sonriente. Ese fue el momento en que empecé a odiarlo más de lo que sabía. Una semana después, hicimos una degustación con don Octavio en su pulcra sala trasera en la sede. Mantel blanco, cubiertos de plata, todo montado como una sesión de fotos. Cogió un croissant, le dio 2 bocados, luego miró su reloj. ¿Puede escalar esto a 2,400 diarios? No parpadeé. Claro, si no le importa perder calidad. Se recostó en la silla.
Los estándares son un lujo, señor Navarro. La consistencia es el negocio. Esa frase se asentó en mi estómago como masa poco cocida. No discutí, pero tampoco asentí. Después volví a mi camioneta, sintiendo que me habían pedido que vendiera una versión falsa de mi propio nombre. ¿El alquiler vencía el día 2? Lo pagué tarde, otra vez. Otros 60,000 pesos perdidos en un cargo que no podía combatir. Estaba en la caja contando monedas solo para poder pasar el cheque. Mis manos temblaban, y no por el frío. Esa noche volví a casa, puse 2 alarmas en mi teléfono, y me desplomé con mi ropa encima de la cama, como si estuviera de vuelta en el instituto haciendo dobles turnos en una pizzería. Me dije a mí mismo que solo tenía que llegar a enero. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el verdadero problema no era el volumen o el dinero, era la presión de hacer las cosas más rápido, más barato, más suave. Todo mientras fingía que no cambiaba nada. Lo hizo. Siempre lo hace. Ni siquiera tuve tiempo de quitarme la harina de las botas antes de que el ascensor se abriera en el piso 12. La cumbre de proveedores de Montenegro estaba organizada como una sala de tribunal en un salón de conferencias de un hotel en el centro de Valparaíso. 10 ejecutivos alineados a un lado, 6 proveedores al otro. Yo era el único que parecía haber sacado una bandeja de un horno de convección, porque así había sido. Nos dieron carpetas brillantes con el programa como si fuera un día de fotos escolares. Botellas de agua, cuadernos legales, ni una miga a la vista. Dejé el mío y saqué mi propia pila, proyecciones de costos, curvas de deterioro y una página sobre retención de empleados que había escrito a medianoche con una bebida energética y un bolígrafo. Carmen ya estaba sentada junto al proyector. Serena, con los ojos escudriñando la sala como un portero que guarda su red. Sofía se sentó a su lado, sin hacer contacto visual con nadie, simplemente hojeando un cuaderno y tachando algo con la mandíbula apretada. Don Octavio se sentó a la cabecera de la mesa como si la mesa le perteneciera, lo cual era cierto. Ricardo comenzó con un puntero y un gráfico en una pantalla grande. Propuso usar bases de pastelería prefabricadas del extranjero, como si estuviera vendiendo casas de vacaciones. Al trasladar la preparación a nuestros socios del sudeste asiático y finalizar localmente, ahorramos en mano de obra, reducimos el deterioro y mejoramos el margen unitario en un 22%. La gente alrededor de la mesa asintió. Pasó a un gráfico de barras que mostraba el precio por unidad en verde intenso. Alguien dijo, «Impresionante». Me incliné hacia adelante. En más de 3 años, dije, esos ahorros son devorados por la rotación, la pérdida de capacitación, la inconsistencia del producto y la deserción de clientes. Ricardo no se giró. Simplemente tocó la siguiente diapositiva. Levanté mi hoja. Ustedes ahorran 30 centavos de dólar por croissant de este año. Pierden el doble el próximo año cuando su calidad se desplome, sus violaciones del código sanitario aumenten y su clientela de barrio empiece a escribir reseñas sobre pastelería rancia que sabe a quemado por el congelador. Uno de los ejecutivos al otro lado de la sala, de unos 40 años, con un reloj brillante, preguntó, ¿tiene datos que respalden eso? Tengo 14 años de experiencia práctica y una línea de ventas al por mayor en crecimiento que construí desde cero sin cortar esquinas. Esos son mis datos. Don Octavio miró por la ventana como si esperara que un avión aterrizara. El bolígrafo de Sofía seguía moviéndose. Los ojos de Carmen nunca dejaron la sala. Deslicé mi segundo documento sobre la mesa, más pequeño pero más audaz. Los despidos no solo impactan las partidas presupuestarias, destrozan comunidades. La gente habla, los barrios hablan. Se pierde más que dinero cuando se trata a las personas como piezas. Ricardo exhaló como si lo estuviera agotando. Esto no se trata de idealismo, señor Navarro, dijo. Se trata de escala. Si quiere un asiento en esta mesa, necesita pensar en grande. Lo miré fijamente.
Grande no significa vacío. Luego deslicé la tercera página, mi último cartucho. Quiero una cláusula a favor de los sindicatos en el Estatuto de Proveedores y un compromiso de abastecerse de lácteos locales. La sala se quedó en silencio. Alguien tosió. Una silla crujió. Ricardo se rió. Fue una risa baja, pero no lo suficientemente baja. El tipo de risa que dice, «Qué mono eres por pensar que esto importa». No parpadee. Diga lo que quiera. Dije, pero no me diga que le importa la calidad mientras promueve la margarina y las bases misteriosas. Don Octavio se inclinó hacia adelante. Lo aplazaremos. Ese fue su veredicto. Sin emoción. Sin señal de acuerdo o rechazo. Simplemente el tipo de tono que cierra puertas sin hacer ruido. La reunión continuó. Puntos de discusión, más números, una presentación de diapositivas sobre empaques listos para la venta que no escuché. Cuando terminó, me quedé cerca del ascensor, tratando de evitar que el sudor me traspasara la camisa. Mi mano olía a levadura y tinta de impresora. Sofía me alcanzó. «Hola», dijo, casi como si no estuviera segura de que yo quisiera hablar. Le di un asentimiento. «¿Salió como esperabas?» Ella se encogió de hombros. «Mi padre no está acostumbrado a que le digan que no». «Yo tampoco», dije. Ambos sonreímos. Sonrisas tontas y torcidas que no significaban nada, pero lo decían todo. El ascensor se abrió, y ella entró. Justo antes de que las puertas se cerraran, dijo, «Tuviste razón al decirlo». Conduje de regreso por el Cerro Alegre en silencio, sin radio. Solo las luces de la calle parpadeando, y mi mente repitiendo cada mirada que Ricardo me había dado. Me preguntaba si arruinaría todo el trato solo por tener agallas. En un semáforo en la calle Ecuador, miré mi teléfono. Nuevo correo electrónico de mi casero. Asunto: actualización sobre la venta del edificio. Me detuve en un estacionamiento de un minimarket y lo abrí con un nudo en el estómago. Acuerdo de compraventa firmado. Fecha de cierre potencial: 20 de mayo de 2022. Sin cortesías, solo los hechos. Miré la fecha y comencé a hacer cálculos en una servilleta que saqué de la guantera. Lo que había ahorrado. Lo que no. Lo que necesitaría. Estaba tan absorto en las matemáticas que no vi el autobús de la ciudad frenar hasta que casi me meto en su parachoques trasero. Frené en seco y tiré la servilleta al suelo. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no solo estaba horneando para sobrevivir, estaba luchando por mantener algo mío en un juego diseñado para hacerme sentir reemplazable. ¿Y esa sala llena de ejecutivos? Podían quedarse con sus gráficos. Yo tenía algo mejor. Se rompió rápido. Jueves por la mañana, 10 de febrero, 9:17 a.m. Llovía tan fuerte que las canaletas sonaban como tambores de aceite. Estaba sacando escones de arándanos del horno cuando mi teléfono vibró 6 veces seguidas. Pensé que quizás alguien había muerto. En cambio fue peor. Mucho peor. Un bloguero gastronómico local, El Paladar Porteño, había publicado un carrusel de fotos en Instagram con un pie de foto que me dejó sin aliento. La joya local corta esquinas mientras sermonea a los grandes. Primera foto. Una captura de pantalla redactada de un mensaje de Gmail de mi cuenta. Asunto: precios al por mayor Montenegro confidencial. Segunda foto. Una caja etiquetada mezcla de grasas vegetales, sentada en mi cuarto frío. Tercera foto. Una imagen mía hablando en la cumbre de proveedores. Un fotograma que me hacía parecer engreído. Mi teléfono se derritió. 5 llamadas perdidas. 3 recogidas al por mayor canceladas en 20 minutos. Ni una fila en el mostrador. Solo silencio. El tipo de silencio que hunde. Carmen llamó. Control de daños. Dijo, ¿puedes venir? Ya estaba agarrando mi abrigo. 5 minutos después, recibí un correo electrónico de Ricardo.
Puso en copia a todos los proveedores y a la mitad de la Junta de Montenegro. La integridad y la confianza no son negociables. Las violaciones de los términos del proveedor se abordarán rápidamente. 10 minutos después de eso, llegó el mensaje de don Octavio. 6 palabras. Revisaremos. Detenga todas las entregas inmediatamente. Sin saludo. Sin explicación. Solo un cuchillo en mis costillas. Entré en mi propio cuarto frío y miré la caja. Estaba allí. Mezcla de grasas vegetales. Sello de fábrica intacto. Sentada detrás de mi cubo de harina como si perteneciera. Excepto que no. Proveedor incorrecto. Número de lote incorrecto. Ni siquiera mi marca. Me giré para revisar la cámara sobre la puerta trasera. Un cuadrado negro de cinta aislante cubría limpiamente la lente como una maldita firma. Marché al frente. Marcos estaba apilando bandejas. ¿Ves esto? Le mostré mi teléfono. Parpadeó. No, yo... ¿Qué es eso? Dime por qué hay una caja de margarina industrial en mi cuarto frío y una filtración de mi Gmail. Levantó las manos. No sé nada de eso. Lo dijo 2 veces, como si la repetición lo hiciera verdad. Me acerqué al portátil del mostrador. Abrí mis mensajes enviados. Allí estaba. Fecha y hora. 6:41 a.m. En ese momento yo estaba laminando masa. Ambas manos cubiertas de mantequilla y harina. Ni cerca de la pantalla. ¿Alguien usó mi máquina o tenía mi contraseña? Apreté la mandíbula tan fuerte que sentí que mis molares dolían. Llamé a Sofía. Contestó sin decir hola. Solo dijo, Elías. Mi pecho se apretó. No digas nada todavía. Le dije. Por favor, no necesitaba tranquilidad. Necesitaba adelantarme a lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Carmen me creyó. No lo dijo con palabras, pero lo sentí. Voy para allá, dijo. Guarda el metraje de tu caja registradora. Llegó 23 minutos después, sin paraguas, el pelo empapado, los tacones raspando contra las baldosas. Fue directamente a la cámara de la caja registradora y sacó la tarjeta MSD como si lo hubiera hecho 100 veces. Dejamos a Marcos solo en la tienda y condujimos a su oficina en completo silencio. Lo que siguió fueron 6 horas de infierno en las que no pude ayudar. Ella tenía 2 monitores encendidos y un cuaderno legal amarillo llenándose de números de serie, marcas de tiempo, registros IP y rebotes de enrutador. Observé cómo sus dedos volaban fríos y quirúrgicos, hojeando el historial del navegador, los encabezados de correo electrónico y algo llamado token de sesión, que aún no entiendo del todo. No soy soporte técnico, murmuró, pero sé lo que es un montaje cuando lo veo. Alrededor de las 7:30 p.m., pensé que quizás habíamos llegado a un callejón sin salida. Ella no había hablado en 15 minutos, solo miraba y escribía, miraba y escribía. Luego, a las 8:03, hizo un sonido. Solo un breve suspiro, pero lo capté. ¿Qué es? Giró la pantalla hacia mí, una pantalla de terminal, código, números, un pequeño resaltado verde sobre una línea que no entendía. Esto, dijo, es un salto de enrutador vinculado a una red inalámbrica privada. Solo hizo ping una vez, unos 5 minutos antes de que saliera el correo electrónico. Me incliné. ¿Cuál es el nombre? Ella hizo clic en algunos menús y luego simplemente señaló. Nombre de la red, proveedora noroeste privada. Dijo, Esa es la proveedora fantasma que Ricardo sugirió para excedentes la semana pasada. No hablé, no pude. Mis manos se apretaron en puños sobre mi regazo. Mi estómago ardía. El tipo de calor que se siente como traición. Había estado tan seguro de que solo estaba abrumado, sobrecargado de trabajo, quizás paranoico. Pero esto era otra cosa. No dormí esa noche. Carmen y yo nos sentamos en la mesa de su oficina con el café frío y una carpeta que se hizo más gruesa por hora. Para cuando salió el sol, era más pesada que un periódico dominical. Lo habíamos apilado todo, registros de red,
historial de acceso de dispositivos, incluso capturas de pantalla del portal de proveedores que Ricardo había marcado discretamente el mes anterior para monitoreo de exceso. Esa línea ahora tenía sentido. Era una tapadera. Sacó los registros del teclado del sistema de entrada de la panadería. A las 5:52 am del 8 de febrero, alguien tecleó el código de la puerta. Mi turno comenzaba a las 6:30. La panadería estaba oscura y cerrada antes de eso. Solo 2 personas tenían ese código. Yo y Marcos. Encontramos capturas de pantalla de transferencias de Venmo. $2,800 en 3 días, de una cuenta etiquetada Proveedora Noroeste. En el momento en que vi su nombre junto a esos pagos, dejó de tratarse de negocios. Lo llamé y le dije que me viera en la parte de atrás. Sin excusas, apareció con su sudadera habitual, actuando como si todo estuviera bien. Como si no me hubieran destripado pública y privadamente en la misma semana. No perdí el tiempo. ¿Tomaste dinero?, dije. De una empresa fantasma vinculada a una filtración de sabotaje. Usaste mi portátil, mi código de acceso, y plantaste esa caja. Sus manos no se levantaron esta vez. Simplemente se quedó allí bajo la lluvia. Fue solo un puente, dijo en voz baja, como si eso lo suavizara. Dijeron que estarías bien, que no se pegaría. Lo miré. Nada, ni rabia, ni siquiera tristeza. Solo 10 segundos de silencio, lo suficientemente largos como para que él apartara la mirada como si yo ni siquiera estuviera allí. No nos estrechamos la mano, no gritamos. Simplemente me di la vuelta y él me siguió hasta la camioneta. La carpeta se sentó entre nosotros como un arma cargada. Entramos en la sede de Montenegro por las puertas principales. La recepcionista intentó detenernos. Carmen mostró su identificación. Fuimos directamente al último piso. La sala de conferencias ya estaba lista. Mesa larga. Don Octavio a la cabecera, con los brazos cruzados. Ricardo a su derecha, engreído como si acabara de alcanzar una meta trimestral. Sofía a la izquierda, mirando la mesa como si fuera un acantilado. Había gente de relaciones públicas, también de legal. Un par de miembros de la junta que reconocí de artículos de la industria. Nadie dijo buenos días. Ricardo fue primero. Se puso de pie y comenzó una declaración como si la hubiera ensayado. Tomamos la integridad de los proveedores muy en serio. Cuando los socios ponen en peligro nuestra marca, nuestra respuesta es firme y definitiva. No toleraremos recortes, filtraciones o daños públicos a nuestra reputación. Carmen no se inmutó. Simplemente se acercó y dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco que hizo parpadear a Ricardo. Ella me miró. La abrí. Esto es lo que realmente pasó. Lo expuse claramente. Registros de entrada que mostraban acceso no autorizado a las 5:52 am. La cámara trasera cubierta con cinta. La caja con etiqueta incorrecta colocada fuera de horario. La margarina que no era mía. Pasé la página. Luego vino el rastro digital. Correo enviado con sello de tiempo cuando yo estaba hasta las muñecas en masa laminada. Acceso desde mi dirección IP. Pero una sesión de dispositivo diferente iniciada a través de credenciales en caché. Marcos no habló, no se movió. Siguiente página. Registros de pago. La empresa Proveedora Noroeste había transferido dinero a la asistente de Ricardo. No directamente a Ricardo. Por supuesto que no, pero su nombre estaba en el extracto, y su hermano dirigía Proveedora Noroeste en papel. Deslicé la última pieza sobre la mesa, capturas de pantalla del Venmo de Marcos. Su propia admisión, y el rastro de datos que vinculaba todo a un único inicio de sesión inalámbrico, vinculado a una dirección en la zona industrial, registrada como almacenamiento de excedentes. Ese fue el clavo. Ricardo palideció, luego se puso rojo, luego palideció de nuevo.
Abrió la boca 2 veces antes de que don Octavio levantara una mano para detenerlo. La sala se congeló. Don Octavio se inclinó hacia adelante. Manos cruzadas. ¿Esto es a prueba de balas? Carmen asintió una vez. El de legal comenzó a escribir. El de relaciones públicas sacó una tableta. Uno de los miembros de la junta le susurró algo al otro, y no sonó a perdón. Miré a don Octavio. Puede despedirme si quiere, pero si lo hace, enterrará su problema vivo, no el mío, el suyo. No discutió. Seguí hablando. Quiero daños por el negocio perdido. Quiero que la cláusula de exclusividad sea anulada. Por escrito. Quiero que mis derechos de proveedor sean restablecidos, y quiero que la disculpa venga de esta mesa. No a través de una manipulación de relaciones públicas. No me detuvo. Y una cosa más. Dije, deje de usar su dinero para presionar a Sofía. No más amenazas de custodia. No más vincular el acceso al fondo fiduciario a condiciones con las que ella no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando el aire abandonó la sala, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Sofía no levantó la vista, pero sus hombros cayeron. Don Octavio la miró fijamente. Luego a mí. No fue una mirada fulminante. No fue ira. Fue el rostro de un hombre que se dio cuenta de que alguien finalmente había dicho lo que pensaba que nadie se atrevería a decir en voz alta. Miró a su alrededor, luego de vuelta a mí. «Haremos lo correcto», dijo. Y por primera vez, realmente le creí. Solo un poco. Las consecuencias se movieron rápido una vez que comenzaron. La renuncia de Ricardo llegó a los buzones de correo el 28 de febrero. Para buscar nuevas oportunidades, decía el comunicado. Clásico giro corporativo. Realidad. Se había ido. Y ni siquiera su sonrisa irónica sobrevivió al comunicado de prensa. Su oficina fue embalada al mediodía. Marcos firmó una confesión y un acuerdo mutuo de no difamación 2 días después. Sin juicio, sin titulares, solo un documento de 4 páginas que nos mantuvo a ambos fuera de las noticias. No lo arruiné, pero tampoco lo salvé. Se mudó de estado. No pregunté dónde. El equipo legal de Montenegro actuó de forma silenciosa y rápida después de eso. Una semana después, tenía un cheque en mis manos por $187,500. Daños, pérdida de negocio, ventas al por mayor canceladas y el dolor de cabeza de la difamación pública. También anularon la cláusula de exclusividad y reescribieron el acuerdo de proveedor de forma limpia. Sin renovación automática, sin exclusividad, sin cláusulas mordaza ocultas en la letra pequeña. Carmen me encontró afuera de un restaurante tailandés cerca del paseo marítimo para entregármelo. No se sentó. Simplemente pasó el sobre y dijo: «He visto peores acuerdos por desastres mayores. Lo hiciste bastante bien». «No me siento bien». «Ya lo harás». Se dio la vuelta y se fue como si no me hubiera entregado una cuerda salvavidas. Lo primero que hice fue pedirle todas las cláusulas que don Octavio había usado para vincular la custodia o el apoyo al acceso al fondo fiduciario de Sofía. Ella dudó quizás medio aliento. Luego asintió. 2 días después, tenía la carpeta. Sofía vino a mi oficina tarde en la noche después de que la panadería cerrara. Me senté frente a ella y deslicé la carpeta sobre el escritorio. La abrió lentamente, página por página, escaneando un lenguaje que claramente se había usado para controlar más que dinero. Sus manos temblaban alrededor de la segunda sección. Para la cuarta. Estaba llorando en silencio y no intentó detenerse. No dijo mucho. Yo tampoco dije nada. Contratamos a un abogado de familia llamado Abogado Ramírez, militar retirado, de espalda recta, con olor a tabaco de pipa y tóner de impresora. Tenía 60 y tantos años y no parpadeó una sola vez durante nuestra primera reunión.
Llevaba una pajarita con lunares como si no tuviera nada que demostrar. Leyó cada línea, rodeó la mitad del documento en rojo y luego dijo: «Estas no son cláusulas de custodia, son armas de influencia». Luego se puso a trabajar. Escribió cartas como un cirujano corta, preciso, sin sangre y letal. Cada palabra educada pero revestida de acero. La primera aterrizó en el escritorio de don Octavio sin previo aviso una semana después. Sus abogados comenzaron a retroceder. No rápido, pero se movieron cláusula por cláusula. Restricción por restricción. Sofía tuvo espacio para respirar por primera vez en años a mediados de marzo. Mi casero me llamó mientras estaba cargando bandejas. «Los compradores están cerrando en mayo», dijo. «El papeleo ya está en marcha». Le agradecí y colgué. Luego me quedé allí en el callejón con las manos en las caderas, como un hombre a punto de ser golpeado de nuevo, pero esta vez no iba a recibir golpes. Llamé a mi banco y abrí una nueva sociedad al día siguiente. Transferí todo el acuerdo a una cuenta de garantía y comencé el proceso. Se sintió una locura. Estaba entrando en una hipoteca con un empleado a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, sin red de seguridad y un refrigerador que seguía quejándose cada vez que se descongelaba, pero también tenía la sartén por el mango por primera vez en años. El 21 de marzo, firmé el acuerdo de compraventa. La cuenta de garantía se abrió y el 14 de mayo de 2022. Entré en una fría oficina con un abogado de bienes raíces y firmé los papeles de cierre que me hicieron el propietario de mi edificio. No se sintió victorioso. Se sintió irreal, como si estuviera esperando que alguien gritara: «Solo bromeaba». No le dije a nadie, ni a Sofía, ni a Valentina, ni siquiera a Carmen esa noche. Traje 2 sillas plegables y una caja de pizza de la tienda. Nos sentamos en la oficina vacía de arriba. Solo nosotros 3 con las ventanas abiertas y el aire de mayo entrando suave y lento. Valentina corría de un lado a otro por el suelo de linóleo en su patinete, riendo, mostrando lo rápido que podía girar con la nueva articulación. Sofía se recostó en la silla con los pies en alto, sorbiendo refresco de una botella. Parecía cansada, pero mejor. Los observé masticando la corteza. No podía saborear y parpadeé con fuerza cuando sentí el escozor. Fingí que no estaba llorando. Nadie me lo reprochó. Simplemente nos sentamos allí, sin discursos, sin champán, sin planes. Solo el zumbido de una panadería debajo de nosotros, y la tranquila verdad de que, por una vez, había superado una tormenta sin perderlo todo. La primavera no llegó de una sola vez. Se arrastró lentamente, como probando el aire. Primero llegó la luz más larga, luego las fresas tempranas en el mercado. Luego, finalmente, la gente haciendo fila de nuevo fuera del horno del puerto, sin necesidad de ser convencida. El negocio volvió más lento que mis nervios, pero luego, de repente, todo llegó a la vez, como si la gente hubiera estado esperando que el humo se disipara antes de volver a casa. Escribí una larga publicación en Facebook una noche, sin nombres, sin señalamientos, solo la verdad en lenguaje sencillo. Dije que habíamos pasado por algo difícil. Dije que costó más que dinero. Dije que salimos del otro lado mejor y más unidos. Dije gracias. La gente lo compartió más de lo que esperaba. Viejos clientes, nuevos, incluso algunos otros panaderos que habían pasado por su propio infierno silencioso. 2 semanas después, lanzamos una línea de miércoles llamada Los Favoritos de Valentina. Su idea, su nombre. Ella elegía los sabores, los probaba, los aprobaba. Algunos fueron éxitos, otros fracasaron estrepitosamente. De cualquier manera, el 10% de todas las ventas de los miércoles iba directamente a una organización local sin fines de lucro para niños con diferencias en las extremidades. Todas las semanas venía con un cuaderno y calificaba su propio producto. Demasiado blando. Corteza perfecta.
Necesita más limón. Una tarde la sorprendí explicando el desarrollo del gluten a un tipo el doble de su tamaño. Simplemente me apoyé en el mostrador y la dejé hacer lo suyo. Sofía comenzó a ser voluntaria en un proyecto de cocina comunitaria en un barrio universitario de Santiago por esa época. Luego le ofrecieron un pequeño puesto de coordinadora. Se convirtió en un trabajo a tiempo parcial, enseñando a adolescentes a picar cebollas sin cortarse los dedos y a llegar a tiempo incluso cuando no tienen ganas. Ella es la única razón por la que la mitad de estos chicos terminan una receta, me dijo uno de los directores cuando dejé una caja de donaciones. Ella no presumió. Simplemente puso los ojos en blanco y dijo, ¿grito mucho? Eso es todo. Un día, a principios de mayo, me presenté sin avisar. Sofía estaba enseñando a un pequeño grupo de estudiantes de secundaria a hacer caldo con restos. Al fondo de la sala, vi a alguien observando en silencio desde la esquina. Era don Octavio, sin séquito, sin portapapeles. Solo él, con un cortavientos, los brazos cruzados, de pie cerca de la puerta como si no quisiera ser visto. No dijo una palabra, solo observó a su hija trabajar. Después de unos 20 minutos, salió por un lado sin hablar con nadie. No lo mencioné. Tampoco Sofía. Carmen y yo nos mantuvimos en contacto. Más que eso, creamos una pequeña cooperativa de proveedores entre algunos productores locales. Lácteos, harina, ingredientes básicos. Nada elegante. Solo precios honestos sin la carrera hacia el fondo. Nadie se hizo rico, pero nadie fue exprimido. Construimos cláusulas que habrían hecho ahogarse a Ricardo. Plazos de entrega justos. Reglas de transparencia. Protecciones de rotura a granel para emergencias. Acabas de escribir las reglas que desearías que te hubieran dado, dijo un día mientras revisábamos el contrato compartido. Maldita sea que sí, le respondí. Una reportera de La Voz del Puerto se enteró de la historia. Hizo un artículo sobre el costo oculto de la comida barata. Me preguntó si quería hacer una declaración oficial. Dije que sí, pero lo mantuve limpio, sin nombrar nombres, solo los números, la tensión y el costo de cortar esquinas que no se pueden recuperar. ¿Por qué no nombraste a la empresa?, preguntó antes de que saliera el artículo. Porque el problema es más grande que un logo, dije. A finales de ese mes, finalmente le dije a Sofía que era dueño del edificio. Me miró como si estuviera bromeando. Luego se rió, aguda y repentina, como un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Hablas en serio?, dijo, de pie en medio de la cocina con sus botas y su delantal floreado. Sí, firmé los papeles en mayo. Ahora es nuestro. Me abrazó tan fuerte que casi se me cae el cuchillo de la mano. No fue un abrazo ligero. No fue educado. Fue el tipo de abrazo que la gente da cuando piensa que quizás, solo quizás, ya no tienen que seguir corriendo. Valentina me ayudó a plantar fresas en un gran medio barril fuera de la puerta principal. La tierra estaba fría y pegajosa, pero a ella no le importaba. Llevaba guantes de plástico que le quedaban grandes y cantaba desafinadamente mientras trabajábamos. Los clientes comenzaron a preguntar por ella más de lo que preguntaban por el pan. ¿Cómo le va a la jefa de los miércoles? ¿Ya te despidió? Construí una rampa con mis propias manos. Me llevó 4 noches y un músculo de la espalda tirado. Pero la terminé. No más tablas de madera improvisadas cuando Valentina aparecía con su patinete. Sofía me preguntó por qué no contrataba a alguien para que lo hiciera. Porque quería sentirlo en mis manos. No dijimos más que eso. Empezamos a dormir mejor después de eso. No porque las cosas se pusieran fáciles, sino porque finalmente se sentían nuestras. 2 años después, el 10 de junio de 2023, abrimos la nueva ala de la cocina comunitaria, sin muro de cintas, sin grandes discursos del Consejo Municipal, solo tijeras de cocina, una mesa plegable y un cartel blanco con Sala 44.
pintado con pinceladas rojas torcidas por un niño que escribió mal ingredientes. Lo mantuvimos pequeño. Suelos de cemento, paredes amarillas brillantes, una estufa comercial, 3 mesas de preparación y suficientes mascarillas para cubrir cada cara 2 veces. El nombre venía del autobús que Valentina solía tomar para pasar por el horno del puerto. El 44, el que ella esperó esa noche bajo la lluvia, tiritando en esa chaqueta morada. Se sintió correcto nombrarlo así por el camino que la llevó a nosotros. Me quedé al frente con unas tijeras en una mano y un nudo en la garganta. «Cortemos esto», dijo Sofía detrás de mí, y así lo hice. Valentina llegó 1 minuto después, sin patinete. Su nueva pierna tenía un emblema deportivo, de un azul vibrante, brillando contra la fibra de carbono como una insignia. Caminaba firme y orgullosa, con la barbilla en alto, y levantó el pie para mostrarme sin decir una palabra. Levanté una ceja. ¿Ese es el nuevo uniforme oficial de la panadería ahora? Solo si me dejas pintar el tuyo, dijo. Sofía estaba repartiendo delantales por el estante, poniendo los ojos en blanco cada vez que intentaba mover una silla. «¿Te das cuenta de que ahora puedes delegar?», dijo. «Delegaré cuando esté muerto», le respondí. Don Octavio apareció tarde, cortavientos, sin corbata, con el pelo más fino, la cara más vieja. Parecía que el tiempo había sido más ruidoso de lo que había planeado. Me estrechó la mano y no apretó demasiado. «Tenías razón con los estándares», dijo. Asentí. «Tenías razón con la consistencia». Sonrió apenas. «Tengo una nueva oferta. Regional, términos claros, sin trucos, solo producto, precio y confianza». Ni siquiera parpadeé. «Suministraré cuando pueda. Local, honesto y sin sorpresas a medianoche. Ese es el trato». Asintió y no presionó. Esa parte importaba. Vi a Carmen apoyada en la puerta, observando como siempre. Silenciosa, precisa, asegurándose de que nada se escapara. Cuando las tijeras volvieron al cajón, alguien golpeó una cuchara en una olla y me obligó a dar un discurso. Lo hice corto. No planeé nada de esto, sin tablero de visión, sin hoja de ruta de 5 años. Esto no comenzó como una historia de negocios. Comenzó porque una niña necesitaba calentarse bajo la lluvia. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. La gente aplaudió. Mantuve las manos en los bolsillos y miré el suelo hasta que cesó. Más tarde me quedé junto al barril de fresas con un vaso de papel de limonada, observando el sol rebotar en el cristal. Olía a jabón y levadura, y a algo bueno saliendo del horno. Marcos pasó por la acera. Redujo la velocidad cerca de la entrada, miró el letrero, me miró a mí. Sus ojos se detuvieron por un segundo, luego siguió adelante. No saludé, no lo detuve, pero tampoco me sentí bien al respecto. Algunas pérdidas no se pagan, esa es la verdad. Esa tarde, un hombre de un grupo hotelero me envió un correo electrónico pidiendo una referencia sobre Ricardo. No añadí ningún color. Simplemente envié los documentos, la carpeta que Carmen me ayudó a construir, los registros, los recibos. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Eso fue suficiente para mí. Sin discursos, sin venganza, solo registro. Sofía salió un poco más tarde. Chocó su hombro con el mío como si fuera una rutina. «Mantuviste tu lugar», dijo. La miré. Lo mantuvimos. Valentina tiró de mi manga. «¿Puedo decorar las galletas del sábado? Solo si me cobras el precio completo», dije. Sonrió y sacó su meñique. Trato hecho. Entramos de nuevo juntos. Los hornos zumbaban. El suelo olía a azúcar y cloro. La caja registradora pitaba. La puerta se abría y cerraba, se abría y cerraba. Dinero en la caja, gente en la fila, nadie preguntando qué casi pasó. No necesitaba una placa, no necesitaba un foco. Había recuperado lo único que nadie podía darme y nadie podía quitarme: mi voz, mi nombre,
mi trabajo.